bienvenidos a este octavo vivo del Diario de la Profe. Gracias por estar acá, un día antes de que empiecen las vacaciones de invierno acá en Argentina, así que todos contentos porque empieza el receso, así que bueno, nada, festejando y nada, proyectando, ¿no? Cómo descansar, cómo tratar de focalizar en recargar energías estos 15 días que tenemos por delante. Para aquellos que somos papás, mamás, como me toca a mí también, tratar de encontrar así actividades para hacer en familia, para disfrutar y bueno, y qué importante poder focalizar en que estos 15 días recarguemos, ¿no? Recarguemos esa batería que se descargó y que llegó ahí en low battery estas últimas horas del cuatrimestre. Para volver con toda la alegría cuando nos toque retomar, si Dios quiere. Bueno, para hoy teníamos en el diario de esta profe, teníamos planteados un par de temas que son muy, como siempre, muy importantes, que tienen que ver con nuestro quehacer diario, ¿no? Para todos los que somos formadores, ya sea de ciclo maternal, nivel inicial, primaria, secundaria, terciario o universidad. Este tema que les voy a plantear en general no se toca en los profesorados, ¿no? Si se toca así como muy por arribita, no se presta mucha atención y para mí, sinceramente, es la raíz del desborde que tenemos en general todos los formadores hoy en día, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento o el poco conocimiento de este desarrollo de la corteza prefrontal en nuestros alumnos, ¿no? La realidad es que tenemos muy poco conocimiento con lo que tiene que ver con las neurociencias. Ustedes verán ya por mi perfil que soy una ferviente estudiante de todo lo que tiene que ver con la psicología evolutiva de los niños, de los adolescentes, con las neurociencias también aplicadas a educación. Así que voy a tratar de brindarles alguna ayudita, ¿sí? Que tenga que ver justamente con mi práctica como docente, con mi paso por nivel inicial, por primaria, por secundaria y por la universidad, y con estos conocimientos que podemos llevar a la práctica y que nos pueden beneficiar tanto y enriquecer y poner luz a nuestro camino como formadores. Bueno, el primer tema dice algo así como la corteza prefrontal de mis alumnos y mi capacidad para poder conectar con ellos, ¿no? Para poder establecer este vínculo. Y no lo voy a empezar, vamos a decir, con la teoría, no voy a empezar dándoles así como la teoría o lo que dice el librito, sino que les voy a preguntar, más que nada, para que reflexionen, no para que me contesten, pero sí, para que reflexionen, ¿a qué llamamos líder positivo? ¿Sí? ¿A qué llamamos? Vamos a llegar a buen puerto, después les voy a explicar por qué. Empiezo por esta pregunta. ¿Qué entendemos nosotros, ¿sí? Los formadores de las futuras generaciones, por líder positivo, ¿no? Tal vez hace unos cuantos años atrás se consideraba líder tal vez a ese personaje, vamos a decir, o a esa persona que arrasaba, ¿no? Era como así el deseado, el que tal vez el admirado, pero con una connotación un tanto más de estrella, ¿no? Que de esta persona o de este ser que nos va a iluminar el camino. Hoy en día, con el conocimiento que tenemos sobre neurociencias y sobre la psicología evolutiva, sabemos que el líder positivo es alguien que contagia, ¿sí? Alguien que contagia con su energía, que tiene la capacidad de ver en ese otro su potencialidad como para poder enaltecerla, para poder enriquecerla, ¿sí? Para que pueda dar lo mejor de sí, ¿sí? Es un ser, vamos a decir, que está en una situación más de humildad, ¿no? Porque va a proveer y a facilitarle el camino a ese otro, justamente porque puede ver en él esa potencialidad. Vamos viendo a ver si vamos siguiendo hacia dónde va mi punto. Es alguien que no se impone, ¿sí? De manera autoritaria, muy por el contrario. Es un ser amoroso, ¿sí? Que contiene, que puede validar una emoción, que puede ayudar a regularla, ¿sí? Que está presente en esos momentos difíciles, cuando hay que estar, ¿no? Como figura de apego. Ese que cuando las cosas se complican o cuando las cosas no salen o cuando tal vez
estoy cometiendo un error, no es el que me cercena, no es el que me juzga con el dedo, ¿no? Sino el que me acompaña, el que me brinda una mano, el que me brinda un oído, ¿sí? El que me abraza. Y tal vez llegamos a la configuración de este perfil de líder, porque observamos en él justamente esa persona que queremos ser, ¿no? Que nos gustaría ser. Vamos a llegar a, admirarlo de manera tal que querramos ser justamente esa persona que ese líder está haciendo para nosotros, ¿sí? Y vamos a querer contagiarnos de su entusiasmo, de su energía, ¿sí? Todas las propuestas que nos haga llegar van a ser bien recibidas, ¿sí? Nos vamos a enganchar de una manera tan positiva, pero tan positiva que va a ser una manera honesta, ¿sí? Íntegra. Y la realidad es que yo creo firmemente, porque una de las anotaciones que me hice es ¿qué logra, no? ¿Qué logra este líder positivo? Creo que este líder positivo logra justamente lo que erróneamente creíamos como formadores que lográbamos al ser autoritarios, ¿sí? Al poner límites, al decir no, esto no se hace, por acá no, ¿no? Como establecer todo el encuadre, toda la estructura, pero jamás mostrándonos falibles, jamás mostrándonos seres humanos, ¿sí? Esas personas con las que podemos sentirnos a gusto, que nos brindan un ambiente amoroso, tranquilo, ¿sí? Donde nos animamos a equivocarnos, porque no va a haber nadie del otro lado que nos esté juzgando, al contrario, va a haber una compañía, ¿sí? Que nos va a ayudar y nos va a guiar, pero en ningún momento va a estar ese dedo, ¿sí? Juzgador que nos va a estar marcando el error, ¿sí? Porque eso, ¿qué pasaría con el vínculo, ¿no? Tal vez si tendríamos un líder que nos está juzgando, que nos está señalando con el dedo y demás, lo más probable que no querramos estar con él, ¿no? Que lo más probable que no querramos seguirlo o admirarlo porque sentimos ahí como cierta reticencia. Y es ahí cuando entra la neurociencia a ayudarnos, ¿no? Porque justamente un líder positivo lo que genera es que esta amígdala cerebral que tenemos acá en la parte frontal no se dispare. Muy por el contrario, ese líder positivo lo que hace es que nuestro sistema nervioso parasimpático esté relajado, ¿sí? Que nos sintamos tan a gusto, pero tan a gusto, que podamos ser en presencia de. Entonces, ¿cómo puedo unir estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, saber realmente, conocer realmente sobre las características de un líder positivo con la corteza prefrontal de mis alumnos. ¿Cómo uno estos dos conceptos, no? Bueno, sencillamente, yo creo que aquel formador que es realmente y que se forja como un líder positivo ante sus alumnos y ante sus colegas también, es aquel que conoce sobre el desarrollo, entre otras cosas, de la corteza prefrontal de sus alumnos, ¿sí? Sabe a las claras qué puede esperar de un niño de 3 años, qué puede esperar de un niño de 7, de 8, de 9, de 10, con qué se puede encontrar cuando está con adolescentes, ¿sí? De 14, 15, 16, y qué es lo que puede llegar a pasar con estos adolescentes casi adultos, ¿sí? Que son nuestros alumnos de la facultad. Porque la realidad es que la neurociencia nos viene a contar y nos viene a ayudar diciéndonos que la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda justamente a poder regular emociones, tomar buenas decisiones y demás, se termina como de desarrollar a los 25 años. Así que imagínense, los formadores estamos trabajando con toda esa etapa, ¿sí? Todo ese ciclo etario. Estamos como fui yo en mi pasado, estamos las docentes, las seniors, ¿sí? de ciclo maternal y de jardín de infantes, estamos las seniors de primaria, las profes como me toca ahora de secundario, de universidad. Y la realidad es que si somos conocedores de lo que pasa en cada una de las etapas, lo más probable es que nuestro trabajo sea mucho más armonioso y fluya de una manera mucho más aceitada, vamos a decir, ¿sí? O amorosa, sencillamente porque estamos teniendo en cuenta qué pasa, ¿sí? En cada periodo. Yo les traje
para leerles algunas características como para poner ejemplos claros, ¿no? de cada nivel, porque bueno, pasé por todos, así que tengo ejemplos así como para tirar, así para regalar. Bueno, les cuento primero que nada, ¿no? Esto que decíamos de cuando se termina de desarrollar la corteza prefrontal, que es la que se encarga justamente de poder regular las emociones, de poder tomar buenas decisiones y demás. Se ha demostrado que la mielinización, que es el revestimiento de las conexiones neuronales, y la poda sináptica, que es la eliminación de las conexiones que ya no son necesarias, en la corteza prefrontal se prolongan hasta los 25 años o más, ¿sí? Así que, como bien decíamos, sabemos que estamos trabajando con niños, adolescentes y adolescentes casi adultos que todavía están en etapa de formación, ¿sí? Que ahí hay algo que todavía no está terminado como de cerrar, ¿sí? Bien, esa es como la base, para ya arrancar a sabiendas de que no estamos con seres humanos que ya están totalmente desarrollados. Están en formación, ¿sí? Ya desde el vamos, cuando entramos y cuando abrimos la puerta del aula, esas sabiendas de esto, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a cada uno de los niveles. Vamos a pasar por nivel inicial, después pasamos por primaria, por secundaria y por la universidad. Si me están viendo de otros lados, tal vez estos ciclos se llamen de otra manera, ¿no? Porque capaz esto es en Argentina nada más. Y no sé, en Chile capaz o Centroamérica y demás tengan otro nombre. Ustedes sabrán entender. Voy a hablar de nenes chiquitos, de medianitos, de un poquito más grandes los adolescentes y de los casi adultos, que son los chicos que tengo en la universidad o en la facultad. Bueno, a ver, ¿qué me dice de nivel inicial? ¿Qué me dice la neurociencia sobre justamente este desarrollo de la corteza prefrontal? Me dice que tienen poco autocontrol, ¿sí? Dificultades para esperar turnos, para seguir instrucciones simples o para controlar los impulsos. ¿Y qué me viene a mí a la mente? Lo primero que me viene a la mente es en etapa de tener, cuando yo tenía el jardín maternal, porque tuve un jardín maternal y esa es historia para contarles en otro vivo, por 20 años, era moneda corriente, ¿no? Tener niños de salita de 2 o de salita de 3 que iban directamente a sacarle los pelos al compañerito cuando el compañerito tal vez tenía un juguete que ellos deseaban, ¿no? Y bueno, y un docente que tal vez no es conocedor de todo esto que estamos hablando, o que lo maneja un poquito como de oído nada más, lo más probable es que se enoje, pero a rabiar, ¿no? Con este nene que quedó ahí con el mechón de pelo de su compañerito o de su compañerita, ¿no? Y tal vez incurra en situaciones totalmente equivocadas, de ponerlos, no sé, en penitencia como se estilaba años antes, o tal vez llamarle la atención de mala manera, mandarlo a dirección a hablar con la directora, en errores que son garrafales, en errores que son horrores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que puede, qué es lo que no puede una criatura de 3 a 5 años? ¿Sí? Como por ejemplo esto, es un mínimo ejemplito que les quiero dar. ¿Qué dice? Bueno, además habla obviamente del pensamiento egocéntrico, dificultad para considerar puntos de vista ajenos, ¿sí? ¿Qué otra cosita les puedo decir sobre inicial? Porque deberíamos ya pasar a primaria para que esto no sea tan extenso, porque mis vivos son muy extensos para los que no me conocen. Y después me retan que los hago muy largos. Bueno, el nivel primario, por ejemplo, que son los niños de 6 a 12 años, mejora, dice, la atención sostenida, ¿sí? Mejora. Esto no quiere decir que estamos al 100, y menos hoy en día, que son niños que ya están, Dios mío, con el celular y con la tablet desde que están en la teta de mamá. Entonces, podemos aspirar a que se concentren por más tiempo. Ahora hay que tener mucha atención. ¿Por qué? Porque siempre... O sea, la neurociencia, que es nuestra valijita de herramientas, nos dice que un niño puede atender su edad más 2, ¿sí? Así que si estamos con un niño de 7 años, no podemos pretender que esté más de 9 minutos o 10 minutos concentrados en una tarea, sentados atornillados a la silla. Ahí es cuando hay que generar un cambio, ¿sí? Un cambio de actividad, un recreo cerebral, ¿sí? Apelar a alguna sorpresa. Bueno, de estas estrategias y herramientas que venimos hablando en todos los vivos anteriores y que se las pueden encontrar en las mentorías, en los cursos y demás. Bien. Así que ahí ya hay algo para prestar atención, ¿sí? Y es la neurociencia la que nos viene a decir qué pasa con esa corteza prefrontal. Mejora la atención,
pero no puede ser sostenida en un niño de primaria por 20 minutos. No podemos pretender, ¿por qué? Porque después, ¿qué va a pasar? Se van a aburrir, se van a empezar a mover, porque el cuerpo necesita eso. No es que sean niños disruptivos, ¿no? Necesita moverse, el hipocampo necesita activarse, ¿sí? De manera aeróbica para poder seguir funcionando. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos tal vez en una charla, ¿no? Y hay alguien que está disertando. Y capaz estamos sentados de una manera, pero al ratito ya necesitamos ponernos de otra manera, acomodar el cuerpo, movernos, mover las piernas, ¿sí? Tal vez ir al baño. ¿Por qué? Porque es una necesidad biológica, ¿sí? Entonces, como docentes y como formadores no podemos estar pidiéndoles más de lo que pueden dar, porque ahí incurrimos nosotros en el error y vamos a ser nosotros los que nos enojemos cuando ellos no puedan responder como estamos esperando. ¿No les parece? Bien. ¿Qué otra cosita? A ver, en cuanto a la regulación emocional, empieza a ser un poquito más autónoma en los niños de 6 a 12 años, ¿sí? Pueden nombrar emociones, pueden usar estrategias de autoconsuelo, como dice acá, y resolver conflictos con ayuda, pero no es un tema que ya esté totalmente saldado. Entonces, cada vez que haya una situación disruptiva, como esto está en proceso, lo más probable es que no tomen la mejor decisión, ¿no? Y, no sé, tal vez en primaria se incurran en situaciones de bullying, ¿no? De tal vez, no sé, que se empiecen a formar estos grupitos donde a veces queda uno afuera. Y tal vez no es que haya una maldad intrínseca en los niños que dejen afuera a ese compañerito, sino que hay tomas de malas decisiones, ¿sí? Y ahí como adultos, como líderes positivos que somos, tenemos que estar atentos con nuestro escáner para que justamente seamos quienes acompañen a las dos partes en el desarrollo de esta corteza prefrontal, ¿sí? Y justamente estemos ahí con una palabra como para que ellos no cometan ese error de dejar a alguien afuera, ese otro que quedó afuera no se sienta solo y desbordado, ¿sí? Saben que nuestro rol no tiene nada que ver solamente con transmitir conocimientos académicos, estamos ahí por otro motivo y todos lo sabemos, ¿sí? No podemos mirar para el costado y hacer de cuenta que no, pero nuestro rol es mucho más amplio, ¿sí? Y yo creo que nuestro rol es mucho más importante en este aspecto, ¿sí? En el de acompañarlos y formarlos como personas. Por eso hoy estamos hablando de estos temas que tienen que ver con neurociencias, con la corteza prefrontal y demás. Vamos a pasar al nivel secundario, que son mis amados adolescentes. Fui 20 años de nivel inicial y de jardín y de primaria. Hoy en día me dedico a los adolescentes y adolescentes casi adultos, así que es como que lo tengo ahí más fresquito, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los ejemplos y demás. Bueno, ¿qué dice acá? Por un lado, dice que cuentan con mayor autorregulación y reflexión, aunque son impulsivos en algunos contextos, pero pueden anticipar consecuencias a largo plazo, ¿sí? O sea, más allá de que lo que juega en contra es este cambio hormonal, ¿no? Y de chips que tienen, porque hay un cableado totalmente nuevo en la adolescencia, entonces están como reactivos, impulsivos, quieren diferenciarse de nosotros con los adultos, todo lo que tenga que ver con la infancia, ¿no? Es una cosa que los enajena porque no quieren volver a esa etapa, obviamente, y por eso son vergonzosos y temen a ser expuestos. Bueno, todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal y como formadores tenemos que tenerlo en cuenta antes de abrir la puerta para entrar al aula, ¿sí? Para no cometer errores, porque después esos errores hacen que nosotros o que nuestra práctica docente se torne en una práctica que no podemos sostener, ¿sí? Estemos agobiados y cansados y demás, pero sencillamente hay que pensar qué es lo que hicimos nosotros antes. No siempre, ¿no? Porque la cuestión está intensa. Los chicos con mucha tecnología, mucho celular, mucha apatía, pero esto es una gran ayuda, o sea, saber cómo entrar al aula con estos conocimientos, ¿sí? Sabiendo de qué podemos pedirles, de qué son capaces, esto es de gran ayuda, de gran ayuda. Si a eso le sumamos todo lo que estuvimos hablando en los vivos anteriores, de los recreos cerebrales, de las actividades de movimiento, de estar un poquito más alejados, de estar atornillados en la silla y demás, yo creo que es un buen combo para que todo vaya mejorando, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué otra cosita podemos hablar de los chicos de secundario? Acá, por ejemplo, dice,
pueden debatir, pueden cuestionar normas, sí cuestionan un montón, ¿sí? Pueden formular hipótesis. En cuanto a la identidad y empatía, un poquito más sofisticada, ¿sí? Pueden integrar valores, reconocer la complejidad emocional propia y ajena, pero llegamos al punto de las situaciones que son moneda corriente y que son más disruptivas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo como para que puedan ilustrar, digamos, esto que estamos hablando. En cuanto a la toma de decisiones impulsiva, pese a conocer los riesgos, ¿sí? Esto es moneda corriente en los adolescentes. Un joven de 17, 18 años conduce a alta velocidad sabiendo que es peligroso, ¿sí? Pero simplemente lo hace porque es divertido. Ahí ya sabemos que hay una partecita, un cableado del prefrontal que todavía falta madurar. Así que, en ese caso, será mamá, será papá, el que sepa contener esa situación, ¿sí? Tal vez con una reflexión, tal vez llamando, ¿no?, a la conciencia y demás. Y como profesores nos vive pasando esto, ¿no? Tal vez estar en el aula molestando a un compañero, o tal vez no ubicarse en el contexto escolar y que se digan malas palabras, ¿no? Esto es moneda corriente. Más de una vez me pasa, yo tengo un hijo adolescente y me dice, pero los profes se enojan de una manera porque nosotros nos decimos, y me dice la palabra que se dicen, ¿no? Que es la mitad de una mala palabra. No la voy a decir, pero bueno, es la mitad. Y se dicen así, como que se llaman de esa manera. Y ya nos mandan a firmar y te sacan créditos y demás. Y ahí es donde yo digo que los formadores incurrimos en un error del cual somos presos después, a posterior, ¿no? Porque la realidad es que el formador que manda fuera del aula a un adolescente que está diciendo media mala palabra y que lo manda a firmar y que le pone una amonestación y qué sé yo, lo único que está haciendo es romper el vínculo, ¿sí? O sea, no está generando en él, ¿sí?, este perfil de líder positivo. Al contrario, piensa que siendo autoritario va a aplicar, al aplicar la ley de esa manera, va a formar a sus alumnos. Error. Error garrafal, ¿sí? Porque la realidad es que va a provocar más reactividad, aún más reactividad. Y si no, lo que va a provocar es miedo. Y en los dos casos la amígdala va a ser la que se va a estar disparando, ¿sí? Porque va a luchar más, y ahí es cuando digo que se ponen más reactivos, porque más normas y más ley aplicamos, ley y orden aplicamos, más reactivos se ponen los adolescentes, ¿sí? Están los que no, los que tal vez por miedo a que la profe me mande a dirección o me ponga amonestaciones y demás, quedan ahí sumidos, ¿no?, en el temor, que eso es también una de las respuestas de la amígdala cerebral, quedarse ahí frisados, con miedo, ¿sí? Pero no vamos a ganar nada, porque en sí vamos a tener un niño que está cerrando las puertas al conocimiento. Así que si después queremos explicar algo, queremos seguir con la clase o lo que sea, no vamos a generar nada. O sea, no vamos a lograr nada porque hay o uno que está enojado con nosotros, otro que está con miedo, ¿sí? Y en realidad, como formadores que somos, lo que tenemos que lograr en esas situaciones es una reflexión. Una reflexión de manera tal que entienda que ellos están pasando por este proceso de formación de su corteza prefrontal, ¿sí? Y les deje una herramienta para después, para la vida, ¿sí? Porque si no, ¿para qué estamos ahí? La realidad es que esta reflexión tiene que ser desde el amor y no puede ser una reflexión desde el dedo juzgador. Tiene que ser una reflexión que mida las causas y que mida las consecuencias de sus actos, pero así como lo estoy hablando yo, con amor pleno y entregándoles el corazón. Más de una vez me encuentro en las clases, por eso después si miran las historias se van a encontrar con un mensajito que le mandó un alumno a una alumna, porque ahí entregué unas actividades que habían hecho escritas, que tenían nota, y había algunos que estaban ausentes. Entonces uno de los ausentes, yo le dije a una compañera si le podía entregar la actividad, me dijo que sí. Se ve que en vez de esperar a entregársela le sacó una foto y se la mandó, y se había sacado una re linda nota, que yo hice un re lindo proceso, hizo este alumno, ¿no? Que como de 0 a 100 hermoso, y verlo, un orgullo gigante. Pero sin embargo estaba en situaciones en las clases súper reactivo, ¿no? Adolescente así, hormonal y capaz de no medir consecuencias de estas que les estoy hablando. Hasta que un día me senté al lado de él, abracito mediante,
a preguntar, ¿no? Y le pregunté qué le pasaba, cómo yo me sentía cuando él actuaba de la manera que actuaba, así como les estoy hablando a ustedes de esta manera. Le dije que lo quería, que estaba ahí justamente para él y para el resto de los compañeros, que mi función era acompañarlos, que por nada del mundo, porque ya habíamos hecho el encuadre al principio de año, lo iba a mandar ni a firmar, ni a hablar con la directora, ni con el preceptor, ni nada por el estilo, pero que yo quería estar bien con él, que mi única intención era que tengamos lindo vínculo. Y que si él necesitaba algo, que yo cambie en algo, yo estaba dispuesta, como siempre, ¿no? Un 50 y un 50, acercando posiciones. Estrategia pura, chicos, banderita. O sea, esto no es, entiendo que es algo que me nace, ¿sí? Naturalmente, ser conciliadora, pero también lo estudié, ¿sí? O sea, me formé en la teoría del apego, en neurociencia, ¿sí? En inteligencia emocional, y esto es estrategia pura que tenemos los docentes a mano para dar vuelta esta situación en el aula, que es tan moneda, pero tan moneda corriente. El caso que, ahora después mírenlo en las historias, le mandé un mensaje diciéndole a esta compañera, decile a la profe que yo digo que le pido perdón por esa vez que la hice enojar y que la quiero, que felices vacaciones y que la quiero mucho. Nah, imagínense, venía en el auto llorando, porque son situaciones que realmente te dan la pauta de que esta elección, estas estrategias, ¿no? Estas herramientas realmente dan sus frutos y los forman más que cualquier otra, ¿sí? Así que conocer la corteza prefrontal de nuestros alumnos hace la diferencia, ¿sí? O sea, a eso quería llegar. Yo creo que llegamos, ¿no? Después hay unos ejemplitos más que tendría para darles, pero bueno, vamos a dejarlos para, no sé, para las mentorías o para los cursos y demás. Pero hay unos ejemplitos bonitos que tienen que ver más que nada con los chicos de universidad. Porque me pasa muchísimo, porque tal vez en la universidad lo que no tenemos son estos problemas así de, no sé, de impulsividad. Son raros, ¿no? Los casos así de que, no sé, que te traten mal o que se digan malas palabras. En general están un poquito más regulados en ese aspecto. Pero sí, lo que les pasa muchísimo es que capaz dejan hasta el final, hasta el último día para estudiar, ¿no? Que como que les cuesta entrar en este ritmo universitario de decir, bueno, prever las consecuencias de ir, ¿no? Dejando un ratito por día, ¿sí? De tiempo para estudiar, para dedicarle y demás. Y bueno, y eso también tiene que ver con la corteza prefrontal. Esto de poder planificar, ¿sí? De poder planificar a futuro las posibles consecuencias y demás. Es una de las últimas cosas que se desarrollan casi a los 22, 23, 24 años. Entonces nos encontramos, tal vez, nosotros en litigio con nuestros alumnos por esto, sin saber, ¿sí? Que esto es normal para la edad, que está ahí, a punto de desarrollarse, ¿sí? A punto caramelo para. Y que en unos años, si Dios quiere, lo van a tener como un hábito ya totalmente afianzado. Bueno. Otro gran tema que teníamos para hoy en este diario de la profe tiene que ver con estos días que nos quedan por delante. Espero que todos puedan disfrutar de un tiempito de descanso, aunque sea tan necesario. Entonces les quería contar que en estos años como formadora, ¿no? Tantos años de jardín, tantos, y tantos años también ahora como profe, me valí, ¿no? De una cajita de herramientas o vamos a llamarlo circuito de calma, ¿no? Porque bueno, formadora de toda la vida, la realidad es que uno lidia mucho, ¿no? Con la paciencia, con lograr llegar al aula con buena energía, ¿sí? Poder brindarles un ambiente armonioso y tranquilo. Y esto, la verdad que no lo logramos así de la nada. O sea, ¿quién vive en un estado zen todo el día? Nadie. Y más desde que fui mamá, también tengo una adolescente de 17, una pequeñita de 10, y también, ¿no? Eso demanda, digamos, la energía de uno. Pero bueno, cumplimos el rol que cumplimos como formadores, somos figuras de apego en el aula, así que nos debemos a ellos, ¿sí? De poder entregarles lo mejor. ¿Cómo hago para, ¿sí? amortiguar estas dos situaciones? Bueno, son 7 los pilares fundamentales que bueno, se los voy a contar desde la experiencia propia y también desde el fundamento, ¿no? De todo esto que aprendí. Para mí la maestría en neurociencia fue
una ayuda pero tan grande para mi práctica y para mí, para mi persona, para mi ser. Porque todas las tormentas que uno atraviesa en la vida son más llevaderas si uno tiene en cuenta, a mi criterio, estos 7 pilares, ¿sí? 7 pilares que son, van a ver, cuando se los diga van a decir, ay, pero qué tontería, pero no, tienen mucha importancia. Bueno, primero que nada, se los voy a nombrar así de a poquito, el consumo de agua. Miren lo que les digo, yo tengo así como, soy tan capricorniana, pero tan capricorniana, muy, y súper así como organizada y demás, entonces siempre en la agenda me anoto agua, que es tomar agua, comida, porque hace un tiempo, ya hace unos años que empecé a tener comida, a elegir, ¿sí? Una alimentación, como se le dice, más consciente, más saludable. Me alejé bastante de las harinas y de otras cosas también, de las azúcares y demás. También tengo anotado por ahí actividad física, ¿sí? Hace años, y era cuestión de 10 o 13 años que corro, entreno, lo que antes nunca, chicos, porque yo era así como un bicho solamente de libro, profesora de piano, profesora de inglés, profesora de esto, es como que mis viejos me capacitaron en todo lo que tiene que ver con lo intelectual, con lo académico, que lo agradezco y nada, y me sirve y me sirvió y me sirve para la vida, pero bueno, me faltaba todo esto que hacía que yo pudiera sostener este cuerpito, ¿no? Y mis emociones y demás. Así que actividad física, entonces tenemos agua, comida saludable o consciente, ¿sí? Alimentación consciente y saludable, actividad física, las estoy leyendo. Meditación, hace 10 años que también medito, me ha acompañado en mis peores tormentas también. Meditar, esto es destinarle 3 minutitos de respiración consciente al día, ¿sí? Ya sea después de comer, a la noche, cuando sea. Vital conectarse con justamente solamente el hecho de respirar, parar la moto, ¿sí? Hay miles de opciones de meditación, de meditaciones en YouTube, meditaciones para el estrés, meditaciones para dormir, meditaciones para cuando uno está triste, meditaciones cuando uno está frustrado. Van a encontrar un montón de opciones, todas son buenas. La realidad es que depende del momento de la vida en que se encuentren, va a haber meditaciones que los van a ayudar, ¿sí? Y están ahí al alcance de la mano. El no celu, aunque parezca mentira y ahora es mi herramienta de trabajo, encontrar momentos de no celu, ¿sí? ¿Por qué? No celular, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay una conexión entre el alto consumo de pantallitas, ¿sí? Con la apatía y con la depresión, entonces lejos de eso, ¿sí? Y cómo hacemos para suplantar esto, ¿no? Del no celu, bueno, momentos en el día de estar al sol, ¿sí? De que justamente esa situación de estar al sol nos recargue de energía, y momentos en el día para estar con los pies sobre la tierra. No sé si escucharon por ahí esta es una práctica que se llama grounding, seguro la conocen porque ahora está como súper de moda, y tiene que ver con poder librarnos de estos radicales libres que están desbordando nuestro cuerpo de tanta pantallita, de tanto celular, de tanta computadora y demás. Así que ahí los tienen a los 7, miren. El agua, tomar el consumo de agua, mucha agüita para nuestro cerebro, para todo nuestro cuerpo. La comida consciente, la alimentación consciente, el ejercicio, ¿sí? El ejercicio en general aeróbico, que es el que nos mantiene a ritmo, ¿sí? Más que nada la parte del hipocampo que nos ayuda a aprender, a memorizar y demás. La meditación que nos conecta con esa sensación de poder volver a la calma y como el perfecto amortiguador en esos días de locura, ¿sí? El no celular, el sol y la tierra. Son mis 7 caballitos de batalla, ¿no? Estas 7 pilares que es obvio que no los vamos a poder hacer todos los días, ¿no? Porque de hecho no se puede, ¿no? La vida, Dios mío, nos pasan un montón de cosas. Pero sí tener en cuenta que cuando nos vamos por colectora, como digo yo, que quiere decir nos vamos de eje, nos súper estresamos, tener en cuenta cuáles de estos 7 no estamos aplicando, ¿sí? Y tal vez no recurrir al toque a un, qué sé yo, llamamos ibuprofeno, ibupirac, ¿no? Que es el caballito de batalla de la mayoría, porque
una pastillita para calmarse, para relajarse, ¿sí? Y hay gente que también consume otras cosas, capaz para dormir y demás. Pasar por estas pruebas primero, ¿no? Darnos la posibilidad de decir, bueno, voy a hacer una semanita, ¿sí? De caminata, una semanita de probar de estar al sol, una semanita probar de bajar el consumo del celular, de tomar agua, de alimentarme un poquito más consciente y ver qué pasa, ¿no? Por la experiencia propia, la realidad es que muchas veces, les digo 15 años atrás, capaz 20 años atrás, ante situaciones de contracturas, de estrés o lo que sea, tendía a desbordarme, ¿no? A decir, bueno, Dios mío, sí, tengo que tomar algo, tengo que ir al médico, y esto no quiere decir que no vayan al médico, por favor, pero me refiero que antes que nada tenemos que darle la posibilidad a nuestro cuerpo de generar hábitos saludables y a ver qué pasa con esto, ¿no? Por eso saqué este tema hoy, que es día previo a las vacaciones de invierno, porque me parece que en el caso que tengamos la oportunidad de disfrutar de días de descanso, tratar de meterle el foco, ¿sí? De poner la energía en estos temas que les estuve nombrando, en que se hagan parte de nuestra rutina, de nuestro día a día, ¿sí? Hábitos que nos acompañen, porque la realidad es que la neurociencia dice que necesitamos de 66 días para que algo se haga hábito, ¿no? Para que, bueno, si decimos, bueno, vamos a tomar agua y no vamos a tomar gaseosa, lo hagamos 66 días para que ya sea, ¿no? Algo que se solidifique, que sea parte de nuestra rutina, de nuestros hábitos. Pero siempre hay que empezar por un primer día, ¿no? Un día a la vez, como dice una amiga. O sea, un día a la vez para poder llegar al día 66. Tal vez les está hablando alguien que la verdad que no me cuesta personalmente tener rutinas, pero porque claro, tengo el sol en Capricornio, no sé si será verdad o no, pero me es fácil todo lo que tiene que ver con la constancia, con lo repetitivo y demás. Pero sé que a veces cuesta. Ahora está bueno, por lo menos, darles este mensaje, ¿no? Que augura sentires positivos, ¿no? Sentirse mejor, sentirse más pleno, ¿sí? Sentir que tenemos herramientas como para volver a la calma, y qué mejor que unas vacaciones o que un receso para ponerlas en práctica. O sea, es lo que voy a hacer yo a partir de mañana y es lo que les deseo a todos ustedes. Bueno, no tengo idea si me pasé de hora o no tengo un reloj acá para mirar, pero nada, fue muy placentero poder transmitirles estas cositas que aprendí todos estos años. Bienvenidos a todos los nuevitos en el perfil. Sé que son muchos, tuve una alegría esta semana de repente tener 1000 corazones más ahí escuchándome, así que súper orgullosa. Bueno, gracias por estar ahí, nos vemos el próximo viernes en un próximo vivo del diario de esta profe. Beso grande para todos. Chau, chau.